un honor para mí hoy compartirte lo que es la Santa Cena y decirte que para mí en lo personal esta escritura de la cual te voy a compartir es una invitación abierta, es una invitación que realmente a mí en lo personal cuando la leo o cuando he sacado conclusiones acerca de esta escritura, wow, se me hace increíble, ¿no? Porque es una promesa. ¿Sabes? Es la escritura de Mateo 11:28, donde dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, yo los haré descansar. ¡Wow! Yo los haré descansar. Hermano, aún en la situación en la que nos encontramos, déjame decirte que cuando nosotros vamos a descargar las presiones que tenemos, que son cotidianas durante todo el transcurso de la semana, y que a lo mejor sea en el trabajo, en tu casa o X lugar, sin duda puedes llegar a tu casa, puedes apartar un tiempo a solas y aceptar esa invitación que Él te hace, ¿no? En otra versión donde dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Hermano, en serio, dice, los haré descansar. Yo sé que te has levantado o cuando te has arrodillado, llevas una carga, porque vas a hablar directamente de algo que está en tu corazón. Y sabes, yo estoy seguro que has sentido que cuando te levantas, después de haber estado de rodillas un buen rato, hay un cambio personal. Hay un cambio que tú sabes que estás descansando y que ese agobio que traías ya se quedó. Y sabes, es sin duda la invitación, dice, vengan a mí todos, todos podemos ir. Y sabes, hermano, yo quiero que hoy reflexionemos acerca de esa invitación. Que cuando vayas al Padre veas la invitación que te está dando, ¿no? Que es profunda, que es decirte, dice que yo te haré descansar. Hermano, son tiempos difíciles, en serio, son tiempos muy difíciles. Pero sabes, puedes descansar, tienes esa esperanza de descansar, aún en este plano terrenal. Considerando que después también tenemos la gran promesa de un día estar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, yo quiero que hoy reflexiones acerca de lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo, en lo que es la representación del vino y el pan. Hermano, acompáñame a una oración, por favor. Padre bendito y alabado sea Dios, te damos gracias, Padre, porque aún en estos tiempos difíciles, Padre, en los que está viviendo la humanidad, Padre, nos haces ver que claramente nunca vamos a estar solos. Claramente, Padre, tenemos una invitación donde podemos ir contigo, Padre. Tal vez podemos llegar con el corazón desgarrado, tal vez podemos llegar con muchas situaciones en mente, Padre. Tal vez podemos llegar cansados o hastiados también, Padre, de todo lo que está pasando, Señor. Pero sin duda debemos reconocer, Padre, esa invitación que tenemos a descansar en ti, Señor. Permite que cada uno de nosotros podamos hacerlo, no nada más cada semana, sino todos los días de nuestra vida, para poder, Padre, estar sin esos momentos de agobio, Padre, sin esos momentos de cansancio, y Padre, que podamos descansar en tu palabra. Dios, sabemos que un día podemos estar contigo, Dios, si podemos, Dios, y podemos profundizar en lo que es esta batalla, Padre, y ganarla con todo el esfuerzo que necesitamos, pero solos no podemos, Señor. Si vamos a ti, sabemos que lo vamos a lograr. Sabes, Padre, te doy gracias por este día. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre. Y Dios, todo esto te lo oro en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Vamos a agradecerle al Señor por todas las bondades que Él ha tenido con nosotros. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo
que tú me pidas, yo te quiero dar. Hoy vengo a ofrendarte, Señor. Hoy vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Es por eso que hoy vengo, Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, te quiero dar. Hoy vengo a darte a ti, Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Vengo a entregar mi corazón, Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Queremos darte lo mejor, Señor. Acompáñame por favor a la escritura para la ofrenda del día de hoy en Génesis 4:4. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en la 5 dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Hermano, sin duda yo creo que la ofrenda es parte fundamental de un discípulo, porque la ofrenda no se queda estancada, la ofrenda es algo que va a crecer. Es como esa ofrenda que tú has dado, son precisamente aquellos que ya llegaron este año, que ya fueron bautizados, que inclusive están siendo restaurados. Eso es tu ofrenda. Y esa es la parte esencial donde Dios la mira con agrado.
porque sabe que es un esfuerzo que tú haces, pero que sin duda ese esfuerzo que tú haces viene acompañado de su gracia. Eso nunca lo olvides, hermano. Acompáñame por favor a una oración. Padre bendito y alabado seas, Dios, te damos gracias, Padre, por ese día, y también, Padre, te pedimos, Dios, por la ofrenda de ese día, Padre, o esta ofrenda que hoy, Padre, vamos a dar cada uno de nosotros, Padre, que la demos con ese amor, Padre, que sea de lo mejor, Dios. No sabemos la cantidad, Señor, porque no es eso lo que se muestra, pero sí lo mejor que tenemos de cada uno de nosotros. Bendícelas en este día, Padre, y quédate con cada uno, Padre. Y eso te lo oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Cuando el Señor nos llame, vamos a estar dispuestos y le vamos a decir: Señor, aquí estoy yo para servirte. Vamos a cantarle juntos, hermanos. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar, no tienes que buscar a nadie más. Yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, listo. Listo quiero estar. Los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Vamos a conquistar Nayarit. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que no busca a nadie más. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estamos para servirte, Señor. Aquí estoy yo. Esta mañana vamos a reflexionar en un tema bien interesante y bien importante para todos, no solamente para la iglesia, sino en toda nuestra vida. Es algo como lo que vamos a hablar hoy. Y empezamos a estudiar la siguiente carta de Pedro, ¿verdad? El tema de hoy, vamos a arrancar con, así se llama, el conocimiento se nos dio para crecer. Y este mes vamos a estar estudiando segunda de Pedro con el tema general de conociendo a Cristo. Cuando tú descubres algo nuevo, normalmente nos pasa de niños, pero en la vida siempre es así. Cuando tú descubres algo nuevo, siempre puede ser algo motivante, puede ser que no, ¿verdad? Pero siempre hay cosas que cambian. Ese conocimiento cambia nuestra vida. Algo nuevo, normalmente nos pasa de niños, pero en la vida siempre es así. Ok,
Entonces, cuando descubres algo nuevo y sobre todo algo que te gusta, algo que lo haces parte de ti, de repente pues vas por la vida, lo llevas contigo y jamás lo olvidas y se vuelve como algo que siempre ha estado contigo, ¿verdad? Mucho de eso construye todo nuestro destino desde que somos niños. Y cuando pasa el tiempo, un ejemplo de todo esto es el escribir o el hablar. Cuando tú aprendes a escribir, ¿te acuerdas cuando aprendiste a escribir? ¿Te puedes acordar cuando aprendiste a hablar? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Algunos todavía no. Ok. Ya cada quien, ¿verdad? Algunos todavía no aprendemos a escribir o hablar, pero bueno. Pero cuando eso lo llevamos tan arraigado que parece que es algo ya natural, ¿no te parece? Quizá no nos acordamos que en su momento nos costó, nos fue difícil. A lo mejor la mamá hizo mucho esfuerzo para ayudarnos a aprender a escribir. Recuerdo que una de mis hermanas escribía con la izquierda y en aquellos años, estoy hablando, no voy a hablar de fechas, mejor porque voy a quemar a mi hermana, pero en aquellos años cuando alguien escribía con la izquierda era algo feo para las abuelitas y decían, no, tú tienes que escribir con la derecha. Y hasta les ponían, nos torcían, hacían manita de puerco y ponían casi una cinta adhesiva para que aprendiera con la derecha. Entonces, en realidad, cada uno de nosotros pues hicimos un esfuerzo. Y sí, tal vez se nos hizo difícil y a veces hasta pensamos que no era tan necesario, pero ahora podemos decir gracias, ¿no? Gracias porque pues, haberlo aprendido hoy ya es parte de nosotros. Y muchos conocimientos en la vida así es, algunos los desechamos, algunos ya no nos acordamos porque no los usamos, pero sobre todo los que usamos o los que son necesarios para nuestra vida, los cotidianos, alguna vez los aprendimos. No nacimos, nadie nació sabiendo, es una frase muy, muy correcta, ¿no? Nadie nace sabiendo, salvo instintos, ¿verdad? Pero el conocer a Cristo es algo muy, muy parecido. Un día vivimos sin Él, aunque siempre hemos tenido su bendición, pero cuando vivíamos sin estar con una relación con Dios, no nos dábamos cuenta de la bendición que teníamos de Él. Y tampoco nos dábamos cuenta de lo necesario que era Él. Pero un día, Él nos salió al paso y se dio a conocer. Se dio a conocer y algunos nos mostró tal y cual era nuestra vida. Algunos decidimos creerle, algunos quizá ahorita de entre los que están ustedes, está en ese proceso de conocerlo, de que Jesús está presentando a tu vida. Y a lo mejor no ha sido fácil asimilar la fe, algunos crecen más que otros, y más porque no es algo que vemos, creen algo que no vemos, pues obviamente es difícil. Y quitar a nuestras vidas las viejas costumbres, las cosas que ya están arraigadas, para ingresar nuevo conocimiento que aunque nos va a ayudar en que lo vemos necesario, de repente nos cuesta, obviamente es difícil quitar o desarraigar lo que ya está ahí. Pero nos damos cuenta que es muy necesario. Y hoy podemos ver que Dios quiere que lo conozcamos hasta que sea parte de nosotros. Y tan natural como un día, imagínate, yo creo que es la ilusión de Dios, que un día sea para nosotros como el escribir o como el hablar, ¿no? Cuando sea eso de una manera natural, que tengamos una relación con Dios de así, de esa manera, yo preguntaría si todos aquí la tenemos de esa manera, como antes que te costó escribir o aprender a hablar, hoy lo haces de una manera natural. Imagínate el día que tengamos esa relación con Dios de manera natural, que sea tan obvia, tan parte de nosotros como el hablar o como el escribir. Hoy comenzamos la segunda carta de Pedro y precisamente Dios nos va a revelar a través del apóstol Pedro lo necesario que es conocerle. Tal vez decimos en nuestra vida, en nuestro corazón, que es necesario porque sabemos que lo necesitamos. Pero ¿será necesario como la escritura, como el hablar para comunicarte? ¿Es así? De repente eso también es un poco complicado responder. En la primera carta de Pedro, estábamos hablando en el 62-64 después de Cristo, ya lo platicamos, vimos que Pedro le escribe a la iglesia, de las iglesias del Asia Menor desde Roma, y muy probablemente platicamos en aquellos días, ¿te acuerdas? En este mes pasado, que el contexto de esta carta es que se escribió muy probablemente cuando Pablo salió hacia España, y de hecho se quedaron los acompañantes de Pablo, si tú lo recuerdas en Hechos,
Silas, que en la carta se dice, algunas traducciones lo nombran como Silvano, y se quedan Silas y Marcos, que estaban con Pablo, ahora se quedan con Pedro en Roma. Y en una época bien difícil, en una época de persecución tremenda, iniciado por el emperador Nerón, y donde estaban matando a los cristianos. En esta carta les da mucho ánimo, les invita a tener fortaleza y enfoque espiritual en medio de una persecución intensa. Iban a sufrir, pero Dios les iba a fortalecer mucho más y que no se olvidaran que alcanzarían la salvación. Esa fue la primera carta que vimos todo el mes de agosto. Y en esta carta de segunda de Pedro tiene un toque diferente. En esta carta ya han pasado unos 2 o 4 años. Estamos hablando del 66 o 68 después de Cristo. Y Pedro está cerca de la muerte en Roma y de hecho aquí incluso anuncia su muerte en esta carta. Se despide en esta carta. Pero ahora se da cuenta que el enemigo ya no es externo, ya no es como la persecución que iban a recibir, sino ahora el enemigo es interno. Un enemigo interno es mucho más peligroso y justamente quiere advertir a los mismos hermanos que les escribió esa primera carta, ahora les escribe esta para advertirles lo que estaba pasando. Hermanos, la enfermedad, si tú tienes peligro de manera externa, alguien te persigue, tienes un peligro de a lo mejor alguien, no sé, te va a atropellar, te puedes mover, puedes correr, obviamente estás en peligro, pero algo que tienes interno es mucho más difícil de enfrentar. Una enfermedad, ¿para dónde corres? Ahora con el coronavirus, ¿no? Lo tenemos y pues no hay para dónde correr, la vacuna la están tratando de sacarle, en fin. El enemigo interno es mucho más peligroso. En primera de Pedro se describe a Satanás como un león rugiente, tú lo puedes ver ahí en el capítulo 5, ya nos lo dijo Alejandro la semana pasada, porque el tema de la carta es la feroz persecución que iban a recibir, como un león rugiente buscando a quien devorar. Está a punto de venir la persecución sobre los santos. Pero en segunda de Pedro, Satanás se revela como una serpiente buscando engañar. Y eso es más peligroso. Porque el engaño, hermanos, cuando alguien nos engaña, cuando tú o yo vamos ciegos por la vida o engañados, hacemos cosas que podemos ir al matadero sin darnos cuenta. Eso es más peligroso. Lo compara como una serpiente. En Juan 8, ahí tú lo puedes ver en el versículo 44, Jesús les dice a los discípulos, a los fariseos, perdón, dice, usted su padre es el diablo porque es el padre de la mentira. Entonces, la persecución siempre ha limpiado y fortalecido a la iglesia. Eso, por experiencia, la iglesia lo pasó. Y cuando hay persecución, nos fortalece. Pero la enseñanza falsa lo debilita, el mal conocimiento o el desconocimiento arruina nuestro testimonio. Y yo creo que es justo lo que está pasando en nuestra iglesia. Hoy la pandemia, hermanos, la pandemia nos ha permitido unirnos como iglesias. Has escuchado, hemos tenido muchos predicadores en línea, ahora ya sin pagar, qué bueno, ¿no? Antes no podíamos invitar a muchos porque no teníamos dinero. Ahora podemos escuchar a Alex Miranda, vamos a escuchar a Alonso Flores el próximo miércoles, vamos a escuchar a otros predicadores increíbles. Pero también algo está pasando, hermanos, porque tú tienes acceso a las redes sociales. Yo sé que ustedes ven clases de otras iglesias y no está mal, qué bueno. Qué bueno porque vemos el evangelio, no importa de dónde venga, sí es el evangelio. Y justamente aquí viene lo peligroso, porque de repente, hermanos, no sabes si lo que estás escuchando es verdadero, o cómo saberlo, cómo puedes saber si lo que se está predicando es verdadero. Hoy que se discute tanto de cómo funciona el Espíritu Santo, cómo se manifiesta en nosotros, o cómo vamos a ser perdonados, o si hay personas especiales en la iglesia, o si hay ungidos, o personas que pueden gozar de más privilegios espirituales. Y todo eso, hermanos, de repente estarlo escuchando a través de alguna predicación que escuchas, algún texto que lees, entonces puede irte dañando. Y precisamente eso es lo que estaba pasando en el primer siglo. Y vamos a ver por qué esta carta ha llegado a nuestros días y qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros en Tepic, en este 2020. La gente sigue creyendo en un montón de religiones, la gente sigue creyendo en muchas
doctrinas religiosas tan diferentes. Y yo me pregunto si nosotros estamos preparados para responder o para aferrarnos a nuestra fe en las preguntas que otros pueden hacer o en tu vida cotidiana que te puede surgir. Yo sé que algunos de ustedes han preguntado cosas. Y esta carta es justamente para eso, porque es lo que justamente estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Entonces, vamos a la primera escritura, en segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 1, espero que se esté viendo. Dice, yo Simón, Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Entonces, fíjate que esta escritura, como Pedro está desde el principio hablando de que ya la persecución tal vez pues, o había menguado o ya era más soportable, pero había un peligro más grande. Y aquí empieza a enfatizar Pedro un concepto que nos va a repetir toda la carta. Y es el conocimiento de Cristo Jesús. La Biblia es cristocéntrica, hermanos. Y todos, yo creo que todos queremos disfrutar de los privilegios del cristianismo. Yo creo que todos queremos disfrutar de las bondades de Dios. Queremos ser perdonados, queremos alabar a Dios, sentir su presencia, queremos su bendición, ¿verdad? Pero para disfrutar de los privilegios que Dios ofrece generosamente, porque Dios es generoso, dice la Biblia que tenemos el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que necesitamos entender que necesitamos conocerle. ¿Cuántas religiones están llenas de emociones hoy? Solamente por la emoción van a la iglesia. Si no sienten emoción, entonces no está Cristo allí. Y ha venido gente a la iglesia, sí, hermanos. Incluso algunos se han convertido. Pero como no sienten emociones, entonces no está Dios con ellos. O no está Dios en nuestra iglesia. Y se van. Qué tremendo, porque no se trata de emociones, se trata de conocimiento. Dice en el versículo 2, precisamente que dice que hay que esforzarnos, ¿verdad? Muchos queremos de la gracia y la paz de Dios, pero no estamos dispuestos a esforzarnos por conocerlo mejor, mediante el estudio bíblico y la oración. Hermanos, esto implica trabajo y disciplina. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Debemos esforzarnos. Hay muchos que todavía tienen años en la iglesia y les cuesta leer la Biblia. ¿O no te das cuenta que entre menos profundices, entre menos escarbes en las escrituras y la medites, más te puedes desviar? Y si no descubres algo de Dios cada día, entonces tienes el riesgo de luchar con tu propia naturaleza que va creciendo y creciendo si tú la dejas crecer. Entonces es importante esto, hermano. Necesitamos comprender que necesitamos esforzarnos por conocerle mejor cada día. Dice la escritura en Juan 4:24, dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran debemos hacerlo, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoren debemos hacerlo en espíritu y verdad. Quiere decir que necesitamos aprender a adorarlo. No es nada más lo que ves. La gente aprende lo que ve pues, por vista, por ver que el vecino levanta las manos, pues yo también lo voy a levantar y siento bonito y entonces lo voy a hacer así. Pero necesitamos saber qué es lo que Dios agrada para una verdadera adoración. Por eso dice, debemos adorarlo. Y esto fue en Juan 4, cuando Jesús platicaba con la mujer en el pozo, en espíritu y verdad. Entonces, hermanos, necesitamos entender que necesitamos conocerlo para saber cómo adorarlo. ¿Me explico? Conocerlo para saber cómo vamos a adorarlo. Entonces, si no sientes ese crecimiento espiritual, no echemos la culpa a circunstancias.
El culpable de que creces no es tu esposa, tu esposo, el pasado, no es que, ay, no, pues es que vengo de un pasado bien feo, una familia disfuncional. Pues por eso son las escrituras, justamente para que nos preparemos. Y eso, hermanos, cuando no crecemos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso nos corresponde a ti y a mí. Hermanos, estamos pagando en este momento histórico, o sea, tal vez no has reflexionado en esto, pero en este momento estamos pagando las consecuencias históricas de un desconocimiento de Cristo. Fíjate cuándo se escribió esta carta. Estamos hablando del 60 y tantos, 62, 64 después de Cristo. Estamos en el 2020. Han pasado casi 2000 años. 2000 años, hermanos. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? O sea, hemos pagado ahorita unas consecuencias terribles de que aquellas generaciones se perdieron y ya no conocieron a Cristo. Y vino el famoso oscurantismo, el famoso periodo entre antes del año 1000 hasta como por ahí de 1300, 1400, donde una parte de la población captó la Biblia y no dejó que se leyera. Y eso es bien triste, porque las consecuencias de la ignorancia se convirtieron en un montón de tonterías, esoterismo y un montón de engaño en la población cotidiana. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es no que hoy siguen muchos adorando a santos, siguen adorando a muñecos, siguen adorando a vírgenes que ni siquiera se sabe de dónde salieron. Es una tontería, hermano. Si nosotros decimos, ay, pues qué bueno que yo ya no lo hago, pero espérate, dicen en Hechos, aquí te voy a, en Hechos 17:30, dice que en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Él. O sea que ya no hay nada que hacer. La ignorancia va a ser pagada, hermano. Y esto está hablando del primer siglo. Estamos después de 2000 años. Y de repente, hermano, seguimos jugando con esto bueno, pues tengo flojera a leer, tengo flojera a estudiar, tengo flojera de profundizar. Hermanos, ya no va a ser así. Si antes ya no, en este primer siglo, ya no iba a pasar por alto la ignorancia, imagínate hoy. Entonces, pero a veces pensamos que si no nos unimos a la clase, pues qué importa, a fin que solamente es una reunión, o no te unes a tu ministerio, no pasa nada. Sabes que es parte de la ignorancia se va acumulando. La falta de disciplina, de un estudio profundo y conciso, ordenado, va cobrando factura. Y tu ignorancia de no saber, o mi ignorancia de no saber las escrituras, tarde o temprano nos va a cobrar factura en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra integridad, en nuestra conciencia. Y entonces empezamos a aceptar nuestros propios pecados. Es que así soy y no puedo cambiar. Ay, no, pues es que esto es muy difícil, porque no estamos conociendo a Cristo. En Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Fíjate, el mismo Jesús aquí en este versículo 3, donde él oraba a Dios y le decía a Jesús, siendo humano todavía, dice, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, hermanos, qué tan importante es conocer, entender que debemos conocer a Cristo. No es solamente las reuniones, no es solamente que vengas y me escuches a mí, es que tú tengas una convicción personal de un estudio bíblico, de conocer tú directamente a Cristo Jesús. Es bien importante. Me anima mucho, hermanos, que de repente tienen la convicción, por ahí se está dando un curso de hermenéutica, que bueno, hermanos, algunos escribieron, pero yo no veo esa ansia en todos. Yo veo a algunos que o están bajando algún programa o algo. Eso es increíble, hermanos, porque conocer a Cristo necesitamos esforzarnos. Dice otra escritura en Filipenses 3:10, dice, quiero conocer a Cristo. Fíjate, todos admiramos a Pablo,
Todos admiramos las proezas que Pablo tenía, las convicciones, la fe, pero no estamos dispuestos a pagar el precio para ser como él. Porque no solamente era conocer, era vivir. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Hermanos, Pablo gozaba el cristianismo porque gozaba no solamente las bendiciones, gozaba el sufrimiento porque él conocía a Cristo, entendía que del cielo, comprendía la doctrina clara y perfecta. Entonces se tradujo en convicciones poderosas de Pablo. Y no quiere decir que Pablo era un ángel o alguien muy especial, no, era como tú y yo. O sea que tú y yo podemos evolucionar y podemos crecer. Dice en otra escritura, seguimos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, mediante su divino poder, y esto es increíble, hermanos, fíjense, ya vimos esta parte que el conocimiento es bien necesario, hermanos. No sé cómo está tu relación con Dios, pero y aparte del deleite que es conocer a Jesús, todo lo que te trae. Pero dice aquí, en 2 de Pedro 1, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos, otra vez lo menciona Pedro, mira lo que dice, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. Esta es una increíble noticia, muchachos. Increíble noticia. Porque yo te pregunto, ¿quién no se ha sentido insuficiente? Yo creo que todos nos hemos sentido insuficientes alguna vez. Esto es demasiado, ya no puedo más, es muy fuerte, no puedo avanzar en mi fe. Todos nos hemos sentido alguna vez insuficientes para corregir nuestro camino, ¿verdad? Pero de repente, cuando te desvías o cuando estés perdido, ¿verdad? Te puedes sentir desanimado, te puedes sentir incluso, obviamente sin fe, hasta decidido a abandonar la batalla. Pero la buena noticia es que Dios nos dota, dice ahí, de todo lo necesario para ser victoriosos. O sea que Dios nos dota de, dice la Escritura, todo, tienen ustedes todo. Todo esto lo recibimos, dice todo, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo. Quiere decir que, como dije antes, aquí no hay ungidos, no hay nivel de cristianos, ¿no? Todos somos escogidos, y si tú nos visitas es porque Dios te está llamando y quiere que también seas escogido. No se trata de los talentos que tú tengas, no se trata de que si tienes carrera o no la tengas. Todos podemos ser escogidos. Pero dice aquí, al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Es decir, podemos llegar a eso, podemos conocerlo y podemos progresar solamente al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Es decir, solo conociendo se va a revelar la verdad. La vamos a comprender, la vamos a aplicar, y Dios, a través de su Espíritu Santo, es quien nos va a ayudar a crecer, hermanos. O sea, no, el crecimiento no llega solo. Ya te bautizaste, bueno, pues tú ya puedes hacer lo que quieras. No, hermanos, tenemos que esforzarnos para hacer las cosas mejor, para hacer un buen testimonio a los demás, para construir nuestra familia. Necesitamos esfuerzo y necesitamos tiempo. Necesitamos hacer un plan de vida, un tiempo para llegar allá. El poder para crecer no viene de nuestro interior, sino de Dios. Con el Espíritu Santo participamos, dice aquí, participan en su naturaleza divina. Qué increíble. En Juan 3, versículo 6, al final dice, la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así es, pero todo eso es parte del conocimiento. Entonces, hermanos,
Esto es increíble. Fíjate en la escritura en Juan 6, versículo 68. Dice, Pedro les contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿A quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién tú puedes ir? Dice la escritura en Pedro que él tiene en su escritura grandes y preciosas promesas. ¿Dónde están esas preciosas promesas? ¿Dónde las puedes encontrar? En la Biblia. ¿Dónde te puedes animar? ¿Dónde puedes ver lo que Él tiene para ti? Solamente en la escritura. Si no las conozco, entonces vas a ser un cristiano miope. No hay mucha fe para seguir en la batalla. Y vas a esperar hasta que alguien más te anime, te mande un WhatsApp, te mande una escritura de ánimo. Tú puedes crecer, tú puedes animarte. Ya déjalo. Hermanos, cuidado. Tenemos que tener cuidado. Cuidado porque cuando dice aquí, estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque podemos estar limpiados del pecado en el bautismo, pero no estar libres de las corrupciones del mundo. Es decir, podemos estar bautizados y perdonados por Dios, pero seguimos en la mentira, seguimos en la amargura, en la inmoralidad. Seguimos aparentando con los hermanos muy bien y en la casa estar muy mal. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es la importancia, porque el conocimiento nos va a dar ir a Dios, nos va a poder permitir reflexionar, ir a Dios y entender cómo Él trabaja y arrepentirnos. Cuidado porque podemos estar creyendo solos con la mente, pero no una fe de corazón. Cuidado porque podemos ser bautizados, pero no ser salvos. Por estar regresando a nuestra vida antigua después de profesar la fe por un tiempo. Entonces, cuidado. Y por eso es el conocimiento. Vuelvo a repetir, el conocimiento nos va a dar convicción, nos va a dar temor de Dios, nos va a dar ir al Espíritu para que nos dé fuerza, porque ya vimos que no podemos solo. Queremos la naturaleza divina, necesitamos conocer a Dios, ir con Él, estar caminando con Él y tener expectativas espirituales. Entonces, hermanos, después de esto, el conocimiento nos va a dar la oportunidad de abrir un camino, de dar un futuro esperanzador. Y eso es lo que Pedro quería comunicar a las iglesias, y es lo que necesitamos hoy. Yo estoy muy preocupado, hermanos, muy preocupado, porque podemos ser 40 y tantos hermanos en la iglesia, pero ¿cuántos viven la vida cristiana? ¿Cuántos están realmente comprometidos con el Señor, creciendo todos los días? Y sabes que Dios nos perdona, Dios nos ama y nos tolera, pero la falta de conocimiento nos puede llevar a una ruina y no nos podemos estar dando cuenta. Como esa serpiente que te acabo de mencionar al principio, aquí en esta carta Pedro estaba muy preocupado, y a mí se me preocupa más que la propia enfermedad de la pandemia, porque le están engañados o tener un desconocimiento de la verdadera doctrina nos puede llevar al infierno, y eso es una tristeza. En segunda de Pedro, seguimos leyendo ahí en el versículo 5, dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Como ves, qué increíble esto, hermanos, porque no es solamente creer, no es solamente lo que la costumbre religiosa dice, ya, yo creo en Cristo y eso es todo. No, aquí nos está revelando muy clara la verdad. Dice, en vista de todo eso, ok, ya conocen, ok, qué bueno que conozcas, pero ahora tienes que esforzarte al máximo por responder a las promesas de Dios. Debe haber una respuesta a lo que conoces. No puedes, es como si te lo comenté al principio, imagínate que tu mamá te enseña a hablar o a escribir y ya tienes 20, 30, 40 años y no lo sabes hacer. Pues, ¿para qué fue eso? Un desperdicio. Lo mismo, la salvación no es para que la guardes en un cajón o nada más para que la divulgues cuando te sientas bien. Es para que te esfuerces, para responder a las promesas y crecer. Fíjate lo que dice, responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral.
La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el llamado es a crecer, a esforzarnos. Ya se nos dio el camino, ya se nos dio el formulario, entonces también hay que responder. Hermanos, aquí la siguiente parte dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira cómo culminan estos versículos. Entonces, los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista. Hermanos, fíjate cómo el crecimiento no llega solo. No se produce automáticamente el crecimiento. Requiere arduo trabajo. Hay que responder. Fíjate cómo observemos que uno conlleva a otra cosa. Hay un orden, hermanos. Hay un orden. Entonces, tú no puedes ir a la Biblia y decir, Ave María, dame puntería, ¿no? Abro la Biblia y donde ahí me llega. Qué bueno que algunos, de repente, ok, abres y bueno, lo que Dios te dice, porque todo es palabra de Dios. Pero lo mejor es que tú tengas un orden para estudiar. Yo recomiendo siempre que se empiece del Nuevo Testamento, porque así se recomienda, pero no nada más porque alguien me lo dijo, ¿no? Porque me lo dijo mi mamá o me lo dijo mi discipulador, no, tiene un porqué. Los evangelios tienen una razón de ser. Los evangelios presentan a Cristo y presentan a Dios. Y Jesús tradujo, escucha bien esto, Jesús tradujo el mensaje del Antiguo Testamento, que es el mismo, lo tradujo para los que no comprendíamos, para que los que no éramos judíos. Lo tradujo y lo puso, por eso él dijo, yo no vine a quitar la ley, sino a darle su verdadero significado. ¿Por qué? Porque en la cotidianidad no comprendemos el mensaje. Tantas leyes, tantas reglas religiosas en el Antiguo Testamento, pero Jesús dice, no, dentro de todas esas reglas era una razón para que aprendamos a amar y para aprender a amar, mira, y es como Él nos los desglosó como con manzanitas. Y llegaron las parábolas, y Juan se escribió para que creyéramos, ¿verdad? Y Marcos se escribió para los judíos, perdón, para los gentiles, y Mateo para los judíos, y Lucas para los que, de una manera más científica. Entonces, todo tiene una razón de ser, hermanos, pero tenemos que esforzarnos por conocer, y es increíble cuando conoces. Pero precisamente cuando no hay un orden, cuando a lo mejor tú puedes decir, no, yo para que sea como Arturo Lizarraraz, pues quién sabe, yo también digo lo mismo, pero Arturo Lizarraraz no me salvó Jesús y yo puedo conocerlo a él y puedo dar un pasito día con día, puedo dar un pasito para ese conocimiento. A lo mejor, pues obviamente Arturo va admirable, es un gran amigo, increíble y se ha preparado precisamente porque sirve a la iglesia con todo su corazón. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Nuestro vecino necesita de conocimiento también. Tus hijos, tu esposa, para desarrollar tu familia, los vecinos, todo eso necesitan de nosotros. Entonces, no solamente admiremos a esas personas, nosotros busquemos también conocimiento, pero no se va a dar en un día, hermanos. Tenemos que desarrollarlo paso a pasito. Y ¿sabes qué? Cuando tú lo avanzas un poquito cada día, vas a ver que el mes que entra vas a saber más. Y vas a ver que el año que entra no solamente vas a saber, sino te vas a transformar más y te va a sorprender tu avance. Pero no queremos hacer Superman cuando apenas estamos gateando, ¿me explico? Todo llega a su tiempo. Por eso es que la evaluación correcta y perfecta es cuando viene el resumen, es decir, cuando pasa tiempo y vemos cómo estamos en nuestras vidas. Por eso lo que dice aquí, pero los que no llegan a desarrollar de esta forma son cortos de vista. Los cristianos inmaduros, ¿verdad? Bueno, aquí dice el llamado es a crecer, ¿verdad? Esos actos no se producen automáticamente. Y dice en esta parte, acompáñenme, los cristianos inmaduros o que desperdician el conocimiento son ociosos. Aquí es donde se muestra si estamos creciendo o no en la fe.
hay gente ociosa, no trabajan para Cristo. Se preocupan demasiado en sus negocios, pero no tienen la suficiente convicción, la suficiente fe para confiar en Dios, ponerle su trabajo, esforzarse en su trabajo, pero además darle gloria a Dios en su reino. Entonces, el cristianismo, los cristianos inmaduros que desperdician, ¿verdad?, el conocimiento, son ociosos. No hay fruto. Escaso conocimiento no da fruto en sus vidas. Siguen luchando, batallando con su carácter en su casa, siguen batallando con pecado, y finalmente no hay un testimonio que puedan ver otras personas. Son ciegos, les falta visión, perspectiva espiritual. Son olvidadizos, se olvidan de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Eres alguien que está creciendo, que está conociendo? ¿O eres alguien que eres ocioso, que no hay fruto, que eres ciego, que olvidas de lo que Dios ha hecho por ti? Es una tristeza, hermanos. A mí me da tristeza cuando yo escucho que ustedes se critican, o que si de repente escucho, ya no quiero estar en esta charla, o que sí, que si no. Es una tristeza porque yo digo, ¿dónde está el crecimiento? Hay mucha ceguera todavía. Pero todo eso, hermanos, es por falta de conocimiento, falta de estudiar y de estar cerca de Dios para tener ese avance. Entonces, dice en el versículo 10, esforcémonos por comprobar si formamos parte de los que Dios ha llamado. Esto es increíble. Esforcémonos por comprobar si formamos parte de lo que Dios ha llamado. Hermanos, crecer en la fe no es algo mágico. ¿Quieres comprobar si eres cristiano o no? Bueno, ve tus convicciones. Pero fíjate el mundo cómo está tan engañado, cómo esa serpiente que engañado nos ha llegado hasta nuestros días. La fe no es algo mágico, no es algo para algunos iniciados, no es algo inalcanzable inclusive, o que necesites algún amuleto. Algunos dicen que necesitas agua bendita, otras tierras de Jerusalén, arbolitos. ¿Has visto esos programas en la tele? Y se los permiten. Ay, necesito esto. O a un líder que ya está en la cárcel y es que él es el que nos va a llevar porque él es el iniciado, él es el ungido. Es que no lees la Biblia. Y no ves que todos podemos ser ungidos, todos podemos ser escogidos. ¿Cuántas religiones falsas, hermanos? Que el agua bendita, que los santos, que esto y aquello. Y hermanos, algunos de repente se creen cosas. Por eso tienes que aprender, tienes que conocer. Algunos se persignan al paso de un templo, ¿verdad? O piensan algunos otros que como evangélicos, como cristianos, yo declaro esto, declaro, ¿verdad? Como si tus palabras tuvieran poder. El único que tiene poder es Dios. Entonces, todas esas cosas, hermanos, influyen en el destino de nuestra fe, de nuestro corazón. Pero a veces no tenemos manera de enfrentarlos porque no sabemos que está mal, pero no sabemos dónde agarrar material bíblico para ayudar a una persona así. Y a veces hasta terminas creyendo en eso. Todo eso, hermanos, es errores de fe por ignorancia. Y era justo lo que estaba pasando en la primera iglesia, y es justo lo que está pasando ahora en este 2020. Si tú eres llamado, evalúa tu fe, evalúa tus convicciones y tu manera de vivir, pero tienes que evaluarla contra la verdad de las Escrituras, no mediante X religión. Yo estoy muy de acuerdo en un comentario que escuché de Arturo en una clase de jóvenes, que antes, hermanos, nosotros decíamos, ven a mi iglesia, porque mi iglesia casi es perfecta. Nosotros debemos invitar a buscar a Jesús, aún más que a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es el perfecto. La iglesia somos imperfectos. Cuando las personas ven gente imperfecta, a veces dicen, yo ¿para qué voy? No, pues, bueno, somos imperfectos, pero estamos en ese proceso. Pero por favor, no te tardes en crecer, ¿no? No, tampoco busques ese pretexto para, pues es que soy imperfecto y siempre lo seré. No, tenemos de crecer hacia Cristo, quitemos nuestra pereza. Se trata de nuestra salvación, hermanos. Si tu evaluación es buena, dice la Biblia, nunca caerás. Nunca caerás. Qué increíble promesa. Dice, los que entienden esto, nunca caerán, nunca. Qué gran promesa es esta. Qué promesa tan increíble. ¿Cómo es tu firmeza en este momento? Dios les dará un gran recibimiento. Fíjate, esto es increíble.
Dice, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 11. Qué increíble es esto, porque hay una recompensa excelente. Fíjate, yo lo busqué en otras versiones. Dice, no solo dice que nos va a recibir, dice un gran recibimiento. En la Reina Valera 60 dice, otorgada amplia y generosa entrada. En la Biblia textual, ampliamente la entrada. En la Dios habló y se les abrirá de par en par las puertas. Vale la pena esforzarnos, ¿no crees? Vale la pena, hermanos. Qué increíble. Es que el conocimiento, el esfuerzo, tal vez al principio como una curva de aprendizaje, te va a costar, vas a sudar, en eso estoy, yo estoy así, hermanos, con la tecnología, me está costando. Pero, o sea, es una curva de aprendizaje, pero cuando lo haces, a veces yo digo, ya, que se encargue el ICED, o que ya, yo no puedo. Pero yo entiendo, ¿sabes? Que yo necesito aprender. No puedo quedarme ahí. Y si no, siempre voy a estar batallando o dependiendo de los demás. Yo necesito aprender. Te prometo que estoy aprendiendo, ¿eh? Porque no puedo quedarme. En la vida así es. No podemos quedarnos ahí. Porque, hermanos, solamente es un tiempo de transición. Pero cuando aprendas a conocer y ves el fruto del conocimiento y el fruto del crecimiento, tarde o temprano, vas a decir, esto valió la pena. Mis cambios, mi arrepentimiento, pude estar bien con mi esposa, pude conectarme con mi familia, pude aprender a amar a mis padres aunque no son cristianos, pude aprender a amar a mis hermanos o a mis hijos aunque no son cristianos, pude aprender a tolerar, pude aprender tantas cosas, pero todo eso gracias al conocimiento, porque aprendí a saber cómo es que Dios me ayuda en esto. Y vamos a terminar en esta escritura, en 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5, que dice así: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo propio. ¿Tú crees eso, hermanos? Y amigo que nos visitas, que estás conectándote, Dios también te está llamando a ti para que seas parte de su pueblo. Dice, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio la plena certeza de lo que decíamos era verdad. Así es, hermanos. Tú tienes que evaluar si esto que estamos hablando es la verdad. Y tú puedes quedarte con esta clase y puedes decir, bueno, está bien o está mal, pero qué increíble sería que tú la escudriñaras, que buscaras las escrituras, que esto cambiara tu manera de pensar para conocer y para realmente evaluar y valorar la fe que Dios nos está regalando, porque el sacrificio fue tremendo para que nosotros pudiéramos estar aquí. Costó la sangre de Dios, la sangre de Dios encarnado. Por eso vale tanto, pero a veces no la evaluamos como debe ser. Dice aquí, de lo que decíamos, el Espíritu Santo les dio la plena certeza de lo que le decíamos era verdad, y que saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Y aquí en esta escritura que es la carta de Tesalonicenses escrita por Pablo y Pedro y todos los apóstoles tenían unas convicciones muy parecidas y hasta las cartas se ve que, o sea, como en los principios eran los mismos, porque ellos sí conocían a Cristo, ellos aprendieron a conocer y Pedro lo vio de cerca a Jesús. Entonces, aquí ellos tenían una convicción tremenda. Primero, entendían que Dios los amaba, que los llamaba a ser parte del pueblo, pero que tenían que manejar la verdad. Y entonces la verdad tenía que hacerlos conducirse con un buen comportamiento. Eso es lo que nos está diciendo esta escritura. Entonces, hermanos, el conocimiento es y el Espíritu Santo, obviamente, con su poder, transforma nuestra conducta. Por eso, como conclusión, esta mañana quiero resumir lo que hablamos hoy. Si quieres vivir una fe genuina, tienes que conocer a Cristo de un modo verdadero, revelado en las Escrituras. No hay atajos. No hay fe nada más que te emociones y que te tires al piso y te revuelques. Eso no es el Espíritu. El Espíritu es conocerlo y que transforme tu mente y transforme tu conducta. Y que te vuelvas una persona, si eres amargada, una persona que ama. Una persona que antes no podías cambiar, ahora lo puedes hacer porque el Espíritu está bendiciendo el conocimiento que tienes y te está ayudando. Número 2, se nos ha dado el privilegio de participar en la naturaleza divina de nuestro Señor a través de la salvación, por sus promesas que están en la Escritura, en las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo. Fíjate cómo todo se enfoca en las Escrituras.
Debemos conocerla. Debemos esforzarnos. Número 3, debemos esforzarnos al máximo por ir creciendo en la comprensión y aplicación de las Escrituras de manera paulatina, es decir, de manera constante. Porque imagínate, dice, a su fe la buena conducta, ¿verdad? O la excelencia moral, ¿verdad? Y luego la excelencia moral al dominio propio, ¿verdad? Y luego al dominio propio la perseverancia, y luego la perseverancia, la sumisión a Dios. Y por eso a veces nos preguntamos, hermanos, híjole, ¿por qué yo no he aprendido a amar a las personas? ¿Por qué me cuesta amar? Bueno, porque a lo mejor primero no eres sumiso a Dios, no tienes perseverancia y no hay excelencia moral. ¿Cómo vas a aprender a amar si no has pasado primero por los primeros pasos? Entonces, ¿ves cómo es un escalafón? No puedes saltártelo. Tiene que ser algo paulatino, algo que va complementando. Primero la fe, que es la decisión de creer y de entender lo que no veo, pero eso me va a llevar a confiar y voy a buscar ser excelente moralmente. Es decir, buscar limpiarme, ser puro, y de ahí voy a ser sumiso a Dios. Fíjate, perdón, de la excelencia moral voy a conocer, del conocer el control propio, y así va con ese paso. Tú lo puedes estudiar con toda calma. Esto es para otra clase. Nada más, los puros versículos, tú puedes dar un estudio muy profundo y evaluarte en dónde te encuentras en esta escalafón, en esta escalera de conocimiento y de crecimiento. ¿En dónde te encuentras tú? En la fe, te encuentras en la excelencia moral, te encuentras en el conocimiento. Si ahí está estancado, entonces ahí siembra, ahí crece, ¿verdad? Y entonces el conocimiento te va a dar dominio propio, control propio, y te va a dar perseverancia, y entonces te va a dar sumisión a Dios, y te va a dar afecto fraternal, y entonces te va a dar el amor. Hasta el final es el amor, hermano. Por eso a veces batallamos tanto en nuestra fe, porque no estamos creciendo como debe de ser. No estamos entendiendo qué es lo que Dios nos quiere transmitir. Entonces, debemos esforzarnos al máximo por ir creciendo. Comprensión y aplicación de las Escrituras de manera paulatina, poco a poco, un paso a la vez, y con la ayuda del Espíritu Santo creceremos en todo ese Cristo. Esto es como fuego lento, disfrutándolo. Y número 4, ese conocimiento nos transformará y Dios nos dará un gran recibimiento en su reino. Hermano, yo me pregunto, como yo creo que Pedro se preguntaba a la iglesia en ese primer siglo, ¿cómo estudiarás de ahora en adelante las Escrituras? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo te esforzarás para llevar un orden? En cada tiempo de discipulado es como algo repetitivo y estás estudiando la Biblia. Pues me dio flojera. O ¿cómo va tu progreso? Pues se me olvidó. O ¿cómo vas en tus tareas? No, pues es que las tareas no son para como una palomita, no estamos en la escuela. Es para tu vida, para la eternidad. Entonces, mis hermanos, yo lo que quiero compartirles en esta carta, el mes se llama Conociendo a Cristo. Y esta primera parte, en esta primera clase, ¿verdad? Que la titulamos El conocimiento se nos dio para crecer. Efectivamente que la intención es, como Pedro tenía esa intención con aquellas iglesias, ¿verdad? Aquellas iglesias, ya podemos abrir nuestras cámaras, como aquellas iglesias del primer siglo. Yo creo que Dios quiere que tú crezcas. Y a lo mejor en el Inter vamos a batallar, vamos a enfrentarnos con nuestro carácter. Como ves, esto no depende de personalidad ni de tus talentos, depende de tu corazón, de tu esfuerzo. Y todos podemos llegar a esa estatura de Cristo, que es lo que Dios quiere para todos nosotros. Hermanos, sean muy bendecidos. Haz un plan de lectura y no lo dejes. O sea, piensa que esto es de vida o muerte para tu corazón. Tu salvación depende de tu conocimiento de las Escrituras, de tu reflexión, porque el Espíritu espera lo que tú decidas. El Espíritu es el poder que nos da. Nosotros solos no lo podemos hacer. Es Dios el que lo hace a través del Espíritu, pero el Espíritu espera tu decisión y tú vas a decidir en base a tu conocimiento, en base a lo que Dios te dice a través de las Escrituras. Si bien vamos a tener en las próximas semanas o meses, vamos a tener tópicos especiales, temas especiales, por ejemplo, el espíritu, cómo trabaja. Yo he escuchado muchas dudas acerca de eso y algunos otros temas interesantes, doctrinas que necesitamos aprender y profundizar.
pero pues tenemos que aprender lo básico. Una disciplina espiritual, una disciplina bíblica. Pedro estaba ansioso de que la iglesia, ya había pasado la persecución, qué bueno, la iglesia sobrevivió, pero Pedro estaba muy preocupado porque la enfermedad interna, la división, el desconocimiento y la falsa doctrina destroza una iglesia, destroza una iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que ver esto muy serio. Puede destrozar nuestras convicciones o puede ayudarnos a poder cambiar completamente nuestra vida y nuestra vida cotidiana. Amén, hermanos. Espero que esto haya ayudado. Me gustaría escuchar algunos comentarios. A mí ojalá yo estoy orando por poder transmitir mejor, cada vez mejor las escrituras, porque sí estoy de verdad, o sea, a mí me preocupa que pasemos años en la fe, pero que no haya crecimiento espiritual, o años en la iglesia y no haya crecimiento.